En 1932, en un convento apartado en las serranías de Junín, Perú, comenzaron a circular rumores que pocos se atrevieron a pronunciar en voz alta. Los pobladores hablaban de un sacerdote venido de España llamado Ignacio Villalobos Cárdenas, un hombre que había ejercido durante más de 20 años como director espiritual en varias diócesis de Sudamérica. Su llegada al Perú fue recibida con entusiasmo, pues venía avalado por cartas de recomendación firmadas por autoridades eclesiásticas de alto rango, selladas con el escudo del Vaticano. Ante los ojos de la Iglesia oficial, Ignacio era un modelo de virtud, un guía capaz de rescatar a las almas descarriadas de la juventud. Pero detrás de la fachada se escondía un secreto oscuro que con los años se transformaría en un escándalo de proporciones inimaginables. Los primeros registros de su labor aparecen en 1925, cuando fundó la llamada Hermandad de la Pureza Perpetua en Quito, Ecuador. Allí decenas de muchachas fueron reclutadas para programas de retiro espiritual. Oficialmente se trataba de 6 meses de meditación, oración y trabajo manual, con el fin de alejarlas de las tentaciones mundanas. Sin embargo, testimonios aparecidos décadas después indican que ya en esa época Ignacio había comenzado a abusar sistemáticamente de las internas, amparándose en su autoridad religiosa y en rituales que él llamaba pruebas de fe. Cuando la hermandad fue disuelta en 1927, tras acusaciones nunca comprobadas, el sacerdote se trasladó a Lima, protegido por una red de obispos que valoraban más el prestigio institucional que la verdad de las víctimas. En Lima, fue recibido por el arzobispo Arturo Benavente Rivas, quien lo presentó como un renovador espiritual. Ignacio se estableció en una hacienda abandonada llamada San Miguel del Silencio, un terreno de más de 600 hectáreas, rodeado de quebradas y difícil acceso. Desde allí organizó retiros espirituales exclusivos para jóvenes enviadas por familias pudientes de la capital y de ciudades como Arequipa y Trujillo. El costo era elevado, 2.000 soles por semestre, equivalente al salario anual de un trabajador común. La promesa era clara: disciplina, silencio y obediencia como camino a la redención. Durante los primeros meses, las familias recibían cartas de sus hijas con relatos positivos. Describían jornadas de oración, estudio bíblico y trabajo en talleres artesanales. Algunas hablaban con devoción de la sabiduría del padre Ignacio, a quien llamaban guía de almas. Pero con el tiempo, las cartas se interrumpían de manera abrupta. Las familias recibían entonces comunicados oficiales del convento asegurando que las muchachas habían tomado votos de clausura perpetua y que habían renunciado voluntariamente al contacto con el mundo exterior. Muchos padres, confiando en la palabra de la Iglesia, aceptaban esta explicación con resignación, aunque algunos manifestaban dudas que nunca fueron atendidas. En 1930,
un documento interno del Arzobispado de Lima, clasificado como confidencial, hacía referencia a las metodologías poco convencionales empleadas por Ignacio en los retiros. El informe, redactado por un visitador eclesiástico de apellido Ramallo, advertía que varias jóvenes habían salido de las sesiones en estado de shock emocional, con dificultades para hablar y con marcas visibles en brazos y piernas. Ignacio justificó esas heridas como manifestaciones de penitencia voluntaria, comparándolas con los ayunos y mortificaciones de santos medievales. El informe nunca fue difundido públicamente. Quedó archivado en una carpeta con la inscripción «Disciplinas privadas», y el sacerdote continuó su labor con el respaldo tácito de las autoridades. El verdadero giro se produjo en 1932, cuando un joven exseminarista llamado Tomás Arrieta logró escapar de la hacienda San Miguel del Silencio. Tomás había ingresado como asistente en la congregación con la intención de prepararse para una vida religiosa. Durante 2 años fue testigo de escenas que marcaron su memoria para siempre. En cartas que escribió más tarde desde el exilio en Chile, relató cómo el padre Ignacio utilizaba su posición para someter a las jóvenes a rituales disfrazados de sacramentos. Describía habitaciones cerradas, iluminadas solo por velas, donde el sacerdote hablaba de purificación del alma, mientras sometía a las internas a tocamientos y violaciones, justificando los actos como un misterio sagrado. Según sus testimonios, más de 200 mujeres fueron abusadas sistemáticamente entre 1925 y 1932. Los escritos de Tomás Arrieta fueron ignorados durante décadas, pero constituyen hoy una de las fuentes más valiosas para reconstruir la magnitud del caso. En uno de esos documentos, fechado en diciembre de 1932, se lee: «He visto a las muchachas entrar con esperanza y salir convertidas en sombras. Lloran en silencio porque saben que nadie les creerá. El padre Ignacio dice que la obediencia absoluta es la única vía al cielo y que Él es el intermediario de la gracia. Las que resisten son castigadas con ayunos extremos, encierros prolongados y golpes que dejan cicatrices en el cuerpo y en el alma». Ese mismo año, varios proveedores locales comenzaron a notar irregularidades en los pedidos del convento. Mientras la cantidad de alimentos solicitados disminuía, aumentaban las compras de cal viva, carbón y desinfectantes. Cuando los comerciantes preguntaban por la razón, las monjas que administraban la logística respondían que se trataba de trabajos de higiene en las letrinas y de rituales de purificación. Sin embargo, el olor que emanaba algunas noches de los hornos de la hacienda despertaba sospechas. Los pobladores afirmaban que aquel humo no era de leña ni de basura. Tenía un hedor metálico y acre similar al de la carne quemada. Las dudas crecieron en enero de 1933,
cuando 3 familias de Lima denunciaron la desaparición de sus hijas después de haberlas inscrito en el programa espiritual. Las respuestas del arzobispado fueron evasivas. Se trataba de votos de silencio voluntarios y no había razón para preocuparse. La prensa de la época, controlada en gran medida por intereses católicos, no publicó nada sobre las quejas. Los intentos de los familiares por visitar a sus hijas fueron rechazados en la puerta del convento, donde guardias contratados por Ignacio vigilaban día y noche. Mientras tanto, en el interior de la hacienda las condiciones se volvían cada vez más brutales. Según los apuntes de Tomás Arrieta, las internas eran divididas en 2 grupos: las obedientes, que aceptaban sin resistencia las órdenes del sacerdote, y las rebeldes, que eran sometidas a encierros prolongados en celdas subterráneas. Allí, en la oscuridad, pasaban días sin alimento, escuchando únicamente los rezos distorsionados que Ignacio recitaba como parte de un ritual de dominación psicológica. El exseminarista relataba también que varios médicos de Lima habían visitado la hacienda bajo contratos confidenciales. Oficialmente acudían para atender crisis nerviosas o episodios de histeria. En realidad, eran llamados para encubrir lesiones graves producidas durante los abusos. Algunos firmaban certificados falsos, atribuyendo los daños a arrebatos místicos o autosacrificios religiosos. A cambio, recibían sumas de dinero considerables y la promesa de protección eclesiástica. Todo esto permanecía oculto a la opinión pública. En los pueblos cercanos, el convento seguía siendo visto como un lugar sagrado, un sitio donde las jóvenes encontraban redención. Las familias de buena posición social lo recomendaban, entre ellas convencidas de que estaban salvando a sus hijas de la perdición moral. Mientras tanto, las internas eran sometidas a un sistema de abusos cuidadosamente estructurado y protegido por una red de complicidades que alcanzaba a jueces, policías y prelados. El silencio se mantuvo durante años hasta que un terremoto en la región, ocurrido en agosto de 1934, dejó al descubierto ciertas estructuras ocultas de la hacienda. Las grietas en los muros revelaron habitaciones que no aparecían en los planos oficiales, pequeñas celdas sin ventanas, con cadenas incrustadas en las paredes y restos de ropa femenina esparcidos por el suelo. Los trabajadores que participaron en las reparaciones declararon en privado haber visto manchas oscuras que parecían sangre seca. Aunque intentaron denunciarlo, las autoridades locales recibieron órdenes de Lima para clasificar el hallazgo como áreas de penitencia clausuradas. Ese descubrimiento fue solo el inicio de una serie de revelaciones que con el tiempo mostrarían la magnitud del horror. Pero en 1932, mientras Tomás Arrieta huía del convento y comenzaba a escribir sus cartas de denuncia, nadie podía imaginar hasta qué punto los abusos
estaban sistemáticamente enterrados en los archivos secretos de la Iglesia. En los primeros meses de 1933, el nombre de Ignacio Villalobos Cárdenas se convirtió en sinónimo de respeto en los círculos eclesiásticos. La Hermandad de la Pureza Perpetua recibía bendiciones oficiales y el convento de San Miguel del Silencio era presentado como ejemplo de disciplina espiritual en boletines religiosos de Lima y Arequipa. Fotografías de la capilla gótica recién construida aparecieron en revistas católicas acompañadas de elogios a la obra redentora que se desarrollaba en las montañas. Nadie fuera de las murallas de adobe podía sospechar que tras las puertas cerradas se gestaba una maquinaria de sometimiento y abuso. El arzobispo Benavente Rivas, en una carta fechada el 14 de febrero de 1933, afirmaba: «El padre Ignacio ha devuelto el sentido de pureza y obediencia a más de un centenar de jóvenes que antes caminaban hacia la perdición. Su labor es un faro de luz para la juventud peruana». Estas palabras, reproducidas en los sermones dominicales, reforzaban la imagen de santidad alrededor del sacerdote, pero a la vez sellaban un pacto de silencio en torno a las denuncias incipientes que intentaban abrirse paso. Ese mismo año las familias Toranzo y Herrera, ambas de Cusco, enviaron cartas al arzobispado pidiendo información sobre sus hijas Matilde y Inés, quienes habían ingresado al programa en septiembre de 1932. No habían recibido noticias desde diciembre y sospechaban que algo grave ocurría. La respuesta oficial fue casi idéntica en ambos casos. Las jóvenes han optado por votos de clausura y silencio absoluto. Rogamos respetar su libre decisión y confiar en la guía espiritual que han escogido. Con esas palabras, el arzobispado cerraba cualquier posibilidad de investigación. Mientras tanto, dentro de la hacienda, los abusos se intensificaban. Según los escritos de Tomás Arrieta Ignacio, había comenzado a dividir las noches en turnos rituales. Entre las 9 y las 11 dirigía rezos colectivos en los que las internas debían confesar públicamente sus supuestos pecados de juventud, desde haber leído novelas románticas hasta haber mantenido amistades con hombres. Luego, pasada la medianoche, seleccionaba a 1 o 2 jóvenes para sesiones privadas que él llamaba liturgias secretas. Nadie regresaba de esas sesiones con la misma mirada. El miedo y la vergüenza impregnaban el ambiente y el silencio se imponía como única protección. Arrieta relataba que en los sótanos de la capilla existía una cámara circular que el sacerdote denominaba cripta de purificación. Allí obligaba a las muchachas a permanecer desnudas de rodillas mientras recitaba frases en latín y las sometía a humillaciones físicas. En ocasiones las golpeaba con una vara de madera bendecida. En otras, las forzaba a firmar papeles donde declaraban que se ofrecían voluntariamente
a cualquier prueba que él dispusiera para alcanzar la redención del alma. Con esos documentos Ignacio construía un archivo que más tarde sería utilizado como escudo de impunidad. Los proveedores de la zona notaban cambios extraños en los pedidos. En lugar de alimentos frescos, se solicitaban grandes cantidades de vino de misa y opioides medicinales. Los envíos eran transportados en carretas cubiertas y descargados de madrugada. Uno de los comerciantes, un hombre llamado Aurelio Churata, escribió en su diario personal en marzo de 1933: «He visto a las hermanas cargar barriles hacia los sótanos. Cuando pregunto, me dicen que son para la capilla. Pero el olor que sale de allí no es de vino, es algo más fuerte como químicos o medicinas». Décadas más tarde esos diarios serían clave para confirmar que se usaban drogas sedantes en los rituales de Ignacio. En junio de 1933, un acontecimiento aparentemente menor encendió nuevas sospechas. Una joven llamada Clara Méndez, de 17 años, logró escapar del convento durante una noche de tormenta. Caminó descalza hasta un caserío cercano, donde fue encontrada en estado de shock. Apenas podía hablar, pero repetía una y otra vez frases entrecortadas. Él dice que somos su rebaño, que el dolor limpia, que nadie debe saber. Los campesinos que la auxiliaron intentaron llevarla a la policía, pero a la mañana siguiente 2 hombres vestidos con sotanas llegaron en una carreta, presentaron documentos sellados y se llevaron a Clara con la explicación de que necesitaba tratamiento en un sanatorio religioso. Nunca más se supo de ella. Este incidente fue reportado por el párroco local, el padre Eladio Montoya, en sus anotaciones privadas. En su diario escribió: «Me duele el alma». La joven parecía marcada por tormentos inenarrables. He visto sus muñecas con moretones, sus ojos sin vida. Y sin embargo me ordenan callar. El arzobispado ha dicho que no intervenga. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este silencio? Sus escritos no fueron conocidos hasta 1968, cuando fueron hallados entre papeles familiares. El 15 de agosto de 1933 se celebró en San Miguel del Silencio una misa solemne con motivo de la bendición apostólica enviada desde Roma. El documento firmado por el nuncio apostólico elogiaba la extraordinaria labor de purificación espiritual del padre Ignacio. La misa fue cubierta por el diario El Católico, que publicó fotografías de las jóvenes vestidas con hábitos blancos, alineadas en el atrio. Detrás de aquellas sonrisas forzadas se ocultaba un entramado de coerción que nadie en el público podía advertir. Mientras tanto, Tomás Arrieta, ya instalado en Chile,
comenzaba a difundir sus cartas entre círculos intelectuales y periodistas anticlericales. En ellas detallaba nombres, fechas y métodos de los abusos. Sin embargo, sus advertencias eran recibidas con escepticismo. Muchos pensaban que se trataba de exageraciones motivadas por rencor hacia la Iglesia. Solo un pequeño grupo de abogados liberales empezó a considerar la posibilidad de investigar. En octubre de 1933, un nuevo elemento se sumó a las sospechas. El médico rural Alejandro Valdivia, llamado en 3 ocasiones a la Hacienda, registró en sus notas la presencia de jóvenes con lesiones compatibles con violación. Cuando solicitó trasladarlas a un hospital, Ignacio le respondió con frialdad: «Aquí se curan las almas, no los cuerpos. Si no entiende eso, será mejor que no regrese». Valdivia decidió callar temiendo represalias, pero sus notas quedaron como testimonio. Para finales de 1933, las denuncias acumuladas eran suficientes para haber desencadenado una investigación formal. Sin embargo, la red de complicidades era demasiado amplia. Obispos, jueces y policías recibían sobornos o favores para mantener la calma. El convento continuaba funcionando, y cada mes llegaban nuevas jóvenes, muchas de ellas convencidas por familias que desconocían la realidad. Lo que nadie imaginaba era que 1934 sería el año en que las grietas físicas y morales harían imposible ocultar la verdad. Los primeros temblores comenzaron en enero, y con ellos los primeros indicios tangibles de que algo macabro se ocultaba tras los muros de San Miguel del Silencio. En enero de 1934, las montañas de Junín fueron sacudidas por una serie de temblores que, aunque no causaron grandes daños en los pueblos cercanos, sí afectaron la estructura de la hacienda San Miguel del Silencio. Las paredes de adobe mostraron grietas profundas y algunos muros comenzaron a resquebrajarse. Fue entonces cuando los obreros enviados desde Huancayo, contratados para realizar reparaciones urgentes, descubrieron detalles que hasta entonces permanecían ocultos. El capataz de la cuadrilla, un hombre llamado Eusebio Quispe, declaró años más tarde, en un informe confidencial, que al remover escombros en el ala sur, encontraron pasajes tapiados que conducían a pequeñas celdas subterráneas. Eran cuartos sin ventanas, apenas con respiraderos hacia un patio interior. En el suelo había manchas oscuras y trozos de tela que parecían pertenecer a hábitos rotos. El olor era insoportable como de carne podrida, relató en sus notas. Cuando informó a la administración del convento, una hermana le dijo que se trataba de antiguas cámaras de penitencia que habían quedado en desuso. El padre Ignacio, furioso, ordenó sellar los espacios inmediatamente con cemento fresco y advirtió a los trabajadores que su silencio estaba protegido por un juramento religioso. Sin embargo, uno de los albañiles,
un joven llamado Zenón Tucto guardó un trozo de tela encontrado en aquellas cámaras. Décadas más tarde, análisis forenses determinarían que las manchas eran de sangre humana. Mientras tanto, las familias continuaban preguntando por sus hijas. En febrero de 1934, los padres de Clemencia Vargas y de Lucía Robledo enviaron telegramas al arzobispado exigiendo respuestas. Ambos recibieron contestaciones idénticas, firmadas por el secretario eclesiástico, Monseñor Tadeo Villaverde. Las jóvenes han renovado sus votos de clausura y gozan de perfecta salud espiritual. No corresponde interrumpir su proceso de redención. Esa uniformidad en las respuestas levantó sospechas en algunos, pero la autoridad de la Iglesia seguía siendo incuestionable en la sociedad peruana. El cartero rural Florencio Puma, quien 2 veces por semana llevaba correspondencia a la hacienda, empezó a percibir irregularidades. Yo entregaba cartas de las familias, pero jamás recibía respuesta escrita de las internas. Siempre era la misma hermana la que recogía todo, y en ocasiones escuchaba gritos apagados provenientes del interior. No eran cantos religiosos, eran lamentos. Cuando pregunté me dijeron que eran expresiones de éxtasis espiritual. Yo sabía que no era cierto, contó muchos años después en una entrevista. En marzo las compras del convento empezaron a llamar la atención de los comerciantes de Huancayo. El proveedor Casimiro Yupanqui registró pedidos inusuales, cal viva en grandes cantidades, ácido y carbón. En contraste, los encargos de alimentos disminuyeron. Me parecía raro que pidieran más cal que trigo o maíz. Cuando pregunté, me dijeron que era para la construcción de nuevas letrinas. Pero, ¿para qué necesitaban tantos químicos?, escribió en su libreta de cuentas. Con el tiempo se sabría que la cal se utilizaba para acelerar la descomposición de cuerpos enterrados en los jardines de la hacienda. Ese mismo mes, el doctor rural Alejandro Valdivia fue llamado de urgencia a San Miguel del Silencio para atender a 3 jóvenes. Todas presentaban señales de abuso, ligaduras en muñecas, hematomas en el torso y estado de desnutrición severa. Cuando insistió en trasladarlas a un hospital, Ignacio le respondió con frialdad: «Estas muchachas están librando una batalla espiritual. Sus cuerpos son instrumentos, no importa el dolor físico. Lo que cuenta es el alma». El médico fue expulsado de la hacienda y juró no volver, aunque sus anotaciones médicas quedaron como testimonio. En abril de 1934, un pastor protestante que recorría la región, Cornelio Báez, aseguró haber visto columnas de humo negro saliendo de la hacienda durante 3 noches consecutivas. El olor era penetrante, mezcla de carne quemada y sustancias químicas. Intentó acercarse para ofrecer ayuda, creyendo que podía tratarse de un incendio, pero fue interceptado por hombres armados que le advirtieron que se trataba de ceremonias privadas de cremación religiosa
y que debía marcharse. Poco después, comenzó a circular un rumor entre los campesinos en las madrugadas. Hombres desconocidos llegaban con carretas cubiertas y trabajaban en silencio dentro de la hacienda. El herrero del pueblo, Anacleto Mamani, fue contratado para reparar herramientas que no tenían nada que ver con la agricultura: cuchillos de carnicero, cadenas gruesas y palas gastadas. Me dijeron que eran para los animales de la granja, pero yo sabía que no tenían ganado. Algo oscuro estaba pasando allí, recordaría en 1964. El punto de quiebre llegó en junio de 1934. Una joven de 19 años, llamada Rosario Villaverde, que había ingresado en marzo, logró escapar una noche de tormenta. Fue encontrada semidesnuda y en estado de shock por un panadero de Huancayo que la llevó a su casa. Rosario tenía los pies ensangrentados, heridas en brazos y piernas, y murmuraba frases incoherentes. Los sótanos no pueden gritar, nos borran una por una. Apenas unas horas después, dos hombres vestidos como funcionarios eclesiásticos llegaron con documentos sellados, afirmando que debían trasladar a Rosario a un sanatorio religioso. El panadero intentó resistirse, pero lo amenazaron con excomunión. Rosario fue llevada en una carreta y nunca más volvió a ser vista. El panadero, sin embargo, alcanzó a contar lo que había escuchado de labios de la joven antes de que se la llevaran. Decía números 17, 46, 82. Y repetía sin cesar las que ya no pueden gritar. Para él, aquellas palabras eran un ruego desesperado que jamás olvidaría. En julio de 1934, los rumores ya eran imposibles de contener. 3 familias distintas presentaron denuncias formales por desaparición de sus hijas, pero las autoridades respondieron que no había motivo para alarmarse. Se habló de votos de silencio y de epidemias menores que habrían obligado a restringir visitas. Ninguna investigación fue abierta. Lo que nadie sospechaba era que el destino se encargaría de arrancar el velo del silencio. El 15 de agosto de 1934, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la región, provocando derrumbes en la hacienda. Entre las grietas abiertas aparecieron espacios ocultos que revelaban por primera vez la dimensión real del horror. Los obreros enviados a revisar los daños encontraron habitaciones secretas bajo la capilla principal. Había cadenas incrustadas en los muros, instrumentos metálicos de origen incierto y manchas que parecían sangre reseca. El hedor era insoportable. Cuando el padre Ignacio intentó impedir el acceso, alegando que se trataba de cámaras de meditación, los trabajadores se negaron a retirarse. El rumor se extendió rápidamente por los pueblos cercanos y en cuestión de días el Ministerio de Salud envió un médico para inspeccionar. Ese médico fue nuevamente Alejandro Valdivia,
quien al ingresar a las cámaras ocultas escribió en su informe: «Lo que aquí se esconde no tiene nada de religioso. Se trata de un sistema organizado de tortura. Las manchas analizadas corresponden a sangre humana. Hay instrumentos diseñados para causar dolor deliberado. Esto es un crimen». Con ese hallazgo, la fachada de pureza del convento comenzó a resquebrajarse. Lo que hasta entonces habían sido rumores se transformaba en pruebas tangibles. Las próximas semanas revelarían detalles que ni los más escépticos podrían negar y que pondrían en jaque la credibilidad de toda la institución. El terremoto del 15 de agosto de 1934 se convirtió en el catalizador de lo inevitable. Las grietas abiertas en los muros de la hacienda San Miguel del Silencio expusieron secretos que hasta entonces habían permanecido cuidadosamente enterrados. La primera cuadrilla de trabajadores, encabezada por Eusebio Quispe, fue testigo de lo impensable. Bajo los cimientos de la capilla gótica se abría un pasaje que conducía a una red de túneles húmedos y cámaras que no aparecían en ningún plano arquitectónico oficial. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, putrefacción y algo más denso metálico que se pegaba en la garganta. El informe redactado por el capataz el 18 de agosto describe con crudeza lo encontrado. En las cámaras inferiores se hallaron cadenas oxidadas, mesas con correas de cuero, instrumentos metálicos que no corresponden a uso agrícola ni religioso. En las paredes había manchas pardas y dibujos rudimentarios hechos con carbón consistentes en frases inconexas como «Día 45 sin luz» o «Él nos obliga a callar». Todo indicaba encierros prolongados y violencia sistemática. Ese mismo día, el doctor Alejandro Valdivia fue convocado para evaluar los riesgos sanitarios. Su informe enviado al Ministerio de Salud no dejaba lugar a dudas. Lo observado en las cámaras subterráneas constituye evidencia inequívoca de prácticas de tortura. Hay sangre seca en paredes y suelos. He identificado restos óseos parciales en estado de calcinación. El convento de San Miguel no es un lugar de retiro espiritual, sino un centro de abuso organizado. Las autoridades no pudieron ignorar por completo el hallazgo. El 20 de agosto el comisario Leoncio Prado Herrera, enviado desde Lima, descendió a las cámaras, acompañado por 2 peritos forenses. Lo que registraron en sus actas policiales fue todavía más perturbador. Una de las salas subterráneas estaba dividida en pequeñas celdas con argollas empotradas en los muros. En una de ellas se encontraron huesos humanos ennegrecidos por fuego directo. En otra, frases escritas con carbón y sangre relataban días de cautiverio. Uno de los textos más legibles decía: «Hoy han llevado a Rosa al fuego. Dicen que ha renacido, pero su cuerpo ya no está con nosotras.
El técnico forense Abundio Caguana tomó fotografías hoy desaparecidas de los archivos oficiales que mostraban la crudeza de aquellas inscripciones. Una caligrafía temblorosa identificada décadas después como similar a la de Clemencia Vargas repetía en varias paredes: «No grites, nos escuchan». Nos borran una por una. El 23 de agosto, un hallazgo aún más terrible sacudió a los investigadores. Tras el derrumbe de parte del altar mayor quedó expuesta una escalera que descendía hacia una cámara sellada. Allí encontraron 11 mujeres con vida en condiciones de extrema degradación. Estaban semidesnudas, desnutridas, con cicatrices en brazos y espaldas. Algunas murmuraban incoherencias, otras lloraban en silencio. El testimonio recogido por el comisario Prado describe la escena como un cementerio de cuerpos vivos. Las sobrevivientes fueron trasladadas de inmediato a Lima bajo estricta custodia. Una de ellas, identificada como Socorro Alarcón, apenas alcanzó a decir entre sollozos: «Nos prometieron salvación, nos dieron cadenas. Nosotras no queríamos callar, pero nos apagaron a golpes». Otro testimonio de Filomena Guamán reveló un detalle clave. Él nos hacía firmar papeles. Decía que así entregábamos nuestro cuerpo y alma. Nos drogaban con vino mezclado. Algunas nunca despertaron. La existencia de esas 11 mujeres derrumbó cualquier argumento de que se trataba de votos voluntarios de clausura. Eran prisioneras sometidas durante meses a abusos físicos y psicológicos. Sin embargo, su aparición también encendió las alarmas de las autoridades eclesiásticas y políticas que temían el impacto público de semejante revelación. El 25 de agosto, un equipo forense reforzado con especialistas de la Universidad de San Marcos comenzó la exhumación de terrenos alrededor de la hacienda. Lo que hallaron confirmó los peores temores. Bajo los jardines ornamentales y senderos de piedra existían fosas comunes cuidadosamente disimuladas. Los cuerpos habían sido cubiertos con cal viva para acelerar la descomposición. Se recuperaron restos correspondientes a más de 30 mujeres en las primeras excavaciones. Todas presentaban signos de tortura, fracturas, múltiples cortes, provocados con instrumentos punzantes y quemaduras químicas. El antropólogo forense Cristóbal Chavarría anotó en su informe: «Ninguno de estos esqueletos corresponde a muertes naturales. Son muertes violentas, sistemáticas, infligidas en vida. El patrón de lesiones es uniforme, lo que indica un método deliberado. Los registros confiscados en la celda personal del padre Ignacio revelaron aún más horrores. En cuadernos fechados entre 1926 y 1934 aparecían anotaciones que describían los abusos como si fueran experimentos espirituales. Liberación final era la expresión usada para referirse a la muerte de las internas.
En una entrada del 7 de junio de 1931 se leía: Clara Méndez ha resistido 72 días. Finalmente ha aceptado la desvinculación corporal. El alma ha sido purificada. Estas palabras correspondían a la misma joven que había intentado escapar un año antes y que fue devuelta por hombres vestidos de clérigos. Otro registro mencionaba: los números son sagrados. Cada alma liberada debe ser contada. Hoy sumamos la 178. El silencio nos protege. Aquellas anotaciones coincidían con los murmullos que algunas sobrevivientes repetían en estado de delirio, secuencias de números interminables, como si intentaran llevar la cuenta de las desaparecidas. El 30 de agosto, las excavaciones habían revelado más de 70 cuerpos. La cifra crecía cada día, y los rumores en Huancayo y Lima empezaban a expandirse. La prensa local, en un principio controlada por el arzobispado, comenzó a filtrar discretamente noticias sobre anomalías en la hacienda. En tabernas y plazas se hablaba de monjas asesinas y vírgenes enterradas vivas. La tensión llegó a su punto máximo cuando el 5 de septiembre de 1934 se descubrió una cámara sellada con gruesas paredes de piedra. En su interior se hallaron diarios escritos en murales, testimonios colectivos de mujeres que habían sido encerradas allí hasta la muerte. Una inscripción destacaba entre todas: si alguien lee esto, sepan que no nos fuimos voluntariamente. Nos arrancaron la voz, pero no el deseo de ser recordadas. Ese mismo día las autoridades recibieron la orden de Lima de suspender las excavaciones. El presidente de la República convocó a una reunión de emergencia con el arzobispo y altos mandos militares. La magnitud del escándalo amenazaba con desestabilizar el país entero. ¿Cómo confesar a la nación que más de 200 mujeres habían sido violadas, torturadas y asesinadas bajo la protección tácita de la Iglesia? La decisión tomada en esa reunión marcaría el rumbo de los acontecimientos. El Estado y la Iglesia acordaron construir una versión oficial que explicara las muertes como resultado de una epidemia repentina de tifus agravada por el terremoto. Las pruebas recogidas serían clasificadas como secretos de Estado. Las 11 sobrevivientes fueron trasladadas a hospitales psiquiátricos declaradas incapaces mentales y aisladas para que sus voces jamás fueran escuchadas. Mientras tanto, el padre Ignacio Villalobos desaparecía sin dejar rastro. Según telegramas interceptados semanas después, había sido evacuado antes del terremoto bajo identidad falsa hacia Bolivia y de allí a Colombia. Allí continuaría su vida bajo otro nombre protegido por la misma red de complicidades que había permitido el horror en Perú. Lo que había comenzado como rumores en los valles de Junín se había transformado en una catástrofe humana de proporciones incalculables. Pero lo más escalofriante estaba aún por venir: el encubrimiento sistemático
el borrado de nombres y el entierro de la verdad en los archivos secretos de la Iglesia. El 6 de septiembre de 1934, apenas un día después del hallazgo de las inscripciones murales en la cámara sellada, el gobierno peruano emitió una orden confidencial. Toda investigación sobre la hacienda San Miguel del Silencio quedaba suspendida. El presidente, presionado por el arzobispo Benavente Rivas y por ministros temerosos de un estallido social, decidió que la verdad no debía llegar a la opinión pública. Se redactó un comunicado oficial que explicaba las muertes como consecuencia de un brote súbito de tifus epidémico agravado por el reciente terremoto. La primera medida de encubrimiento fue la confiscación de todas las evidencias. Los cuadernos personales de Ignacio Villalobos, las fotografías tomadas por Abundio Caguana y los informes médicos de Alejandro Valdivia fueron trasladados a los archivos secretos del arzobispado en Lima. Los documentos fueron clasificados bajo el sello confidencial Seguridad Nacional. Ninguno de los funcionarios presentes podía hablar públicamente de lo ocurrido so pena de ser acusado de traición a la patria. El coronel Mariano Prado Segarra, director de la Policía Nacional, coordinó personalmente la operación. En su informe interno fechado el 12 de septiembre escribió: «Se ha procedido a sellar con cemento todas las entradas a los túneles y cámaras subterráneas. Los restos óseos exhumados han sido trasladados discretamente a un cementerio militar bajo identidades falsas. Los instrumentos hallados en las cámaras han sido incinerados». El mismo documento señalaba que los trabajadores de demolición habían sido seleccionados por su analfabetismo y obligados a firmar acuerdos de silencio. Las 11 sobrevivientes fueron el blanco principal del plan de supresión. Cada una fue enviada a un hospital psiquiátrico distinto en Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo. Oficialmente todas habían desarrollado psicosis traumática con alucinaciones. En realidad fueron aisladas para evitar que pudieran testimoniar. El Ministerio de Salud emitió directrices secretas a los directores de los hospitales. Las pacientes deben ser mantenidas bajo sedación prolongada. Cualquier declaración que realicen ha de interpretarse como síntoma de delirio. No se autorizan visitas familiares hasta nueva orden. Socorro Alarcón, la joven que había alcanzado a decir: «Nos prometieron salvación, nos dieron cadenas», fue ingresada en el Hospital Víctor Larco Herrera. Allí sus intentos de escribir cartas a su familia fueron interceptados. Una enfermera registró que en su delirio repetía la secuencia 1, 2, 3, hasta llegar a 200 y empezar de nuevo. Aquella conducta fue usada como evidencia de esquizofrenia sin considerar que en realidad estaba contando las víctimas. Filomena Guamán, trasladada al manicomio de Magdalena, fue diagnosticada con demencia esquizofrénica aguda. Sus familiares
Intentaron visitarla en 1935, pero se les informó que las visitas podían agravar su condición. Según los informes médicos, pasaba las noches escribiendo números en las paredes con carbón. En 1950, cuando murió, todavía repetía la misma secuencia hasta 217, hasta 218, y otra vez al principio. Las otras 9 sobrevivientes fueron dispersadas en instituciones provinciales. 3 de ellas se suicidaron durante la década de 1940, aprovechando descuidos de los guardias. Sus muertes fueron registradas sin investigación adicional bajo el diagnóstico de conductas autodestructivas propias de su patología. Mientras tanto, el padre Ignacio desaparecía del mapa. Según telegramas descifrados años después, el 12 de agosto de 1934, ya había sido alertado de la inminente exposición. Fue trasladado con identidad falsa a Bolivia, alojado en una propiedad de la iglesia en La Paz. De allí pasó a Colombia bajo el nombre de Hermano Esteban Mendoza. En Bogotá fue acogido en un convento de carmelitas, donde vivió hasta su muerte en 1961. Fue enterrado como un religioso ejemplar sin que nadie conociera su verdadera identidad. La red de complicidad era extensa. El monseñor Tadeo Villaverde, quien había firmado las respuestas idénticas a las familias, fue transferido a un cargo diplomático en el Vaticano. El doctor Francisco Calderón, que había emitido certificados falsos para justificar lesiones de las internas, recibió una cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Los jueces y comisarios implicados fueron trasladados a provincias remotas, lejos de la atención pública. Ninguno enfrentó proceso alguno. El Estado tomó posesión de la Hacienda San Miguel bajo la figura de expropiación por razones de salubridad pública. En enero de 1935, los edificios fueron demolidos hasta los cimientos. El terreno fue convertido en una plantación forestal administrada por el Ministerio de Agricultura. Los trabajadores que participaron en la demolición recibieron órdenes estrictas de no hablar jamás de lo que habían visto. Muchos fueron enviados luego a proyectos en la selva amazónica, donde quedaron aislados de sus comunidades. La prensa nacional, obedeciendo la versión oficial, publicó el 2 de octubre de 1934 un comunicado del Ministerio de Salud que atribuía las muertes a la epidemia de tifus. Los periódicos repitieron la narrativa sin cuestionamientos. Las familias recibieron certificados de defunción que señalaban complicaciones por tifus epidémico. Aquellos que intentaron protestar fueron disuadidos con amenazas.
Un abogado de Lima, Próspero Arias, contratado por el comerciante Aurelio Robledo, intentó abrir una investigación independiente. Recibió amenazas de muerte. Su oficina fue saqueada y finalmente abandonó el caso. El silencio fue absoluto durante más de 2 décadas. Entre 1935 y 1960, ninguna publicación oficial mencionó lo ocurrido en la hacienda. Los nombres de las más de 200 mujeres desaparecidas fueron borrados de los registros eclesiásticos y civiles. En archivos parroquiales aparecían como muertas por enfermedad o simplemente no aparecían. Pero el eco del horror persistía entre los pobladores locales. En Huancayo los campesinos evitaban pasar cerca del terreno donde había estado la hacienda. Decían que por las noches todavía se escuchaban lamentos y golpes metálicos que parecían salir de bajo tierra. Nadie quería hablar abiertamente. El miedo a la excomunión y a las represalias del Estado mantenía las bocas cerradas. El verdadero quiebre llegaría recién en la década de 1960, cuando un exinvestigador civil, Anselmo Paredes Salinas, comenzó a recolectar testimonios orales. Fue él quien, revisando viejos archivos olvidados y escuchando a ancianos campesinos, empezó a reconstruir la historia enterrada. Pero esa lucha por la memoria vendría más tarde. En 1934 y 1935, lo que predominaba era el silencio impuesto desde arriba, un silencio pactado entre la Iglesia y el Estado para proteger la estabilidad institucional. Así las más de 200 violaciones y muertes quedaron oficialmente sepultadas en los archivos secretos, mientras las familias recibían únicamente la fría noticia de una enfermedad inexistente. Durante los años posteriores a la demolición de la hacienda San Miguel del Silencio, la versión oficial del brote de tifus se consolidó como la única aceptada. En los pueblos de Junín, quienes intentaban cuestionar la narrativa eran silenciados con amenazas o acusaciones de anticlericalismo. En las misas dominicales, los párrocos repetían que las jóvenes fallecieron víctimas de una epidemia y ahora descansan en la paz del Señor. La verdad quedó enterrada bajo un bosque de eucaliptos plantados sobre los antiguos cimientos. En Lima, los archivos secretos del arzobispado guardaban celosamente los cuadernos de Ignacio Villalobos, las fotografías de Abundio Caguana y los informes médicos de Valdivia. Nadie fuera de un círculo reducido de prelados y funcionarios podía acceder a esos documentos. En 1937, un joven sacerdote, el padre Esteban Alvarado, asignado temporalmente a la curia, afirmó haber visto una carpeta marcada con el título Silencio, confidencial. Según su testimonio oral décadas después, contenía listas con nombres de más de 200 jóvenes, acompañadas de notas como liberación final o voto perpetuo.
Cuando intentó indagar, fue inmediatamente transferido a una parroquia rural en Puno. Las familias de las víctimas vivieron en la incertidumbre. Muchas se resignaron a aceptar la explicación del tifus, aunque en su interior sabían que algo no cuadraba. Otras guardaron silencio por miedo, convencidas de que la lucha contra la Iglesia era imposible. En cartas privadas, algunas madres escribieron frases como: «No me engañan, mi hija no murió de enfermedad, murió en manos de quienes decían salvarla». Esas cartas nunca fueron publicadas. Permanecieron escondidas en baúles familiares a la espera de ser descubiertas por nietos y bisnietos. Los pocos testigos sobrevivientes también fueron acallados. Las 11 mujeres rescatadas en 1934 permanecieron encerradas en instituciones psiquiátricas hasta su muerte. Socorro Alarcón falleció en 1946, oficialmente por insuficiencia cardíaca. Una enfermera registró sus últimas palabras. Todavía las escucho gritar desde abajo. Filomena Guamán sobrevivió hasta 1951. Pasaba las noches repitiendo en voz alta números 1, 2, 3, hasta llegar a 217 y volver a empezar. Los médicos describían esa conducta como delirio obsesivo, sin considerar que estaba enumerando a las compañeras desaparecidas. 3 de las sobrevivientes se suicidaron en la década de 1940. Lo hicieron utilizando trozos de vidrio o cinturones improvisados. Sus muertes fueron anotadas sin ceremonias, sin investigar las causas, bajo diagnósticos de trastornos graves. Ninguna recibió sepultura digna. Sus cuerpos fueron enterrados en patios traseros de los hospitales psiquiátricos sin lápidas. El padre Ignacio, protegido bajo su nueva identidad de hermano Esteban Mendoza, vivió tranquilamente en Colombia. Fue acogido por un convento en Bogotá, donde trabajó como confesor y director espiritual. Sus superiores lo describían como un hombre piadoso, dedicado a la oración y al servicio de los pobres. Nadie sospechaba su pasado. Murió en 1961 de causas naturales y su obituario lo presentó como religioso ejemplar. Fue enterrado con honores eclesiásticos. Ninguna institución peruana solicitó su extradición ni investigó sus crímenes. La sociedad peruana de las décadas de 1940 y 1950 estaba marcada por un fuerte conservadurismo. La Iglesia Católica era considerada pilar moral de la nación. Cualquier intento de cuestionar sus instituciones era tachado de subversivo. Así el caso de San Miguel del Silencio se desvaneció de la memoria pública. Los periódicos retiraron sus notas, los registros gubernamentales fueron extraviados en reorganizaciones administrativas y los expedientes de las familias fueron archivados en carpetas inaccesibles. Sin embargo, en las comunidades campesinas, el recuerdo persistía como un rumor.
Los ancianos hablaban en voz baja de las muchachas que nunca volvieron. Decían que en las noches de luna llena cerca del bosque que cubría los restos de la hacienda, se escuchaban susurros y golpes metálicos. Algunos afirmaban haber visto figuras blancas moviéndose entre los árboles, como sombras de las linternas que buscaban salir. El miedo y la superstición se mezclaban con la memoria histórica, manteniendo vivo el recuerdo, aunque deformado por el tiempo. Fue recién en 1961 cuando un civil llamado Anselmo Paredes Salinas decidió investigar seriamente. Era hijo de una de las familias que había perdido a una prima en la congregación. Paredes comenzó a recopilar testimonios de campesinos antiguos proveedores y familiares de víctimas. Viajó varias veces a Huancayo entrevistando a ancianos que recordaban los rumores de 1934. Su investigación fue meticulosa, anotaba fechas, nombres y comparaba relatos. Descubrió que los números que algunas sobrevivientes murmuraban coincidían con la cifra de mujeres ingresadas en el convento entre 1925 y 1934. En 1963, Paredes logró obtener copias de documentos extraviados del Archivo Municipal de Huancayo. Entre ellos había recibos de compras de cal viva, carbón y ácido firmados por la congregación. También encontró registros del telégrafo que mostraban que más de 100 mensajes enviados a las familias tenían la misma caligrafía, lo que confirmaba que eran falsificados. Con ese material, elaboró un dossier de más de 200 páginas que tituló Memoria del Silencio. Pero su labor fue interrumpida trágicamente. En 1964, cuando viajaba de Ayacucho a Lima para entregar su dossier a un grupo de periodistas, sufrió un accidente automovilístico en una carretera montañosa. Su auto cayó a un barranco. La policía lo atribuyó a fatiga del conductor. Sin embargo, su viuda declaró que días antes había recibido amenazas anónimas advirtiéndole que dejara su investigación. Los documentos de Paredes no desaparecieron del todo. Su esposa los guardó durante décadas temiendo represalias. Fueron ocultados en un baúl de madera en la casa familiar. Solo en 1987, más de 50 años después del escándalo original, fueron entregados a un periodista independiente que logró difundirlos parcialmente. Esos documentos son hoy la principal evidencia independiente de los crímenes. Entretanto, las décadas del 40, 50 y 60 consolidaron el vacío. Las generaciones jóvenes crecieron sin escuchar la historia. Los nombres de las víctimas se borraron de registros oficiales. Sus descendientes nunca supieron qué había pasado con sus madres, hermanas o tías. En los libros de historia eclesiástica, San Miguel del Silencio ni siquiera aparece mencionado. El silencio impuesto se convirtió en un segundo crimen tan grave
como los abusos originales, la negación de la memoria. Las más de 200 mujeres quedaron reducidas a una estadística inexistente, enterradas en un olvido institucional cuidadosamente planificado. Pero el eco seguía latente, esperando un momento para salir a la luz. Ese momento llegaría en los años 80, cuando los documentos de Paredes y las confesiones tardías de algunos testigos finalmente rompieron la muralla del silencio. En los años 70, Perú atravesaba convulsiones políticas, golpes de Estado y crisis económicas. En medio de esa turbulencia, casi nadie hablaba de la Hacienda San Miguel del Silencio. Para la mayoría el tema era apenas un rumor antiguo, enterrado bajo décadas de miedo y olvido. Sin embargo, entre algunos círculos académicos e intelectuales anticlericales, comenzaban a circular versiones no oficiales sobre lo ocurrido en 1934. Eran historias fragmentadas, basadas en testimonios orales recogidos por viajeros y estudiantes. En 1975, una obra de construcción de carreteras en Junín reavivó las sospechas. Obreros que excavaban cerca del bosque, levantados sobre los restos de la hacienda, encontraron fragmentos óseos. Creyeron estar frente a un cementerio precolombino, pero algunos huesos presentaban marcas de cortes recientes y huellas de cal viva. Los ingenieros de la obra notificaron al Ministerio de Cultura, que rápidamente clasificó los hallazgos como vestigios arqueológicos. Los restos fueron embalados y enviados a un depósito en Lima sin exámenes forenses. El expediente fue cerrado en cuestión de semanas. Oficialmente nunca se mencionó que pudieran pertenecer a las víctimas de San Miguel. Ese mismo año, la viuda de Anselmo Paredes Salinas decidió que ya no podía seguir guardando los documentos de su esposo. Temía por su seguridad, pero también comprendía que el silencio perpetuaba la injusticia. Entregó el dossier Memoria del Silencio a un grupo reducido de periodistas independientes. Estos comenzaron a contrastar la información con archivos municipales y registros parroquiales. Descubrieron coincidencias alarmantes, listas de mujeres que habían ingresado a la congregación entre 1925 y 1934 y cuyos nombres desaparecían abruptamente de toda documentación oficial después de esa fecha. Durante más de una década, esos periodistas intentaron publicar artículos, pero cada vez que lo intentaban, encontraban obstáculos, censura previa, presiones económicas, amenazas veladas. Algunos perdieron sus empleos, otros se exiliaron. La historia parecía condenada a seguir en las sombras. Fue recién en 1987, en plena efervescencia democrática, tras años de dictadura militar, cuando fragmentos del dossier de Paredes fueron publicados en una revista de circulación nacional. Bajo el título El silencio de San Miguel, se presentaban testimonios de campesinos, extractos de los cuadernos de Ignacio Villalobos
y copias de telegramas falsificados. El impacto fue inmediato. La sociedad peruana, acostumbrada a mirar con reverencia a la Iglesia, se enfrentaba a una verdad monstruosa. Más de 200 mujeres habían desaparecido bajo la protección de un convento y sus muertes habían sido encubiertas como víctimas de tifus. La reacción de la Iglesia fue rápida. La Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que expresaba profundo pesar por los trágicos sucesos ocurridos en una institución que se desvió de sus propósitos originales. Sin embargo, no se ofrecieron disculpas concretas a las familias de las víctimas, ni se anunciaron investigaciones internas. La versión oficial insistía en que se trataba de hechos del pasado imposibles de comprobar con certeza debido al tiempo transcurrido. El gobierno peruano, consultado sobre los documentos revelados, se escudó en la falta de evidencia física verificable. Los restos encontrados en 1975 habían sido reclasificados como arqueológicos y los archivos médicos de las sobrevivientes habían sido destruidos por falta de espacio en los hospitales. La respuesta oficial fue que no existían elementos suficientes para abrir un proceso judicial. Ningún funcionario ni religioso fue procesado. Los nombres de las víctimas, más de 200 jóvenes, permanecieron borrados de los registros. En algunos certificados parroquiales aparecían como muertas por tifus. En otros simplemente no figuraban. Las familias que aún guardaban memoria vivieron la publicación de 1987 con sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de que al fin se reconociera públicamente lo que habían sospechado durante décadas. Por otro, la amarga certeza de que nunca habría justicia. En Huancayo y los caseríos cercanos, los pobladores reaccionaron con silencio. Cuando los periodistas llegaron para preguntar, muchos desviaban la conversación. Otros confesaban que todavía tenían miedo incluso medio siglo después. Decían que por las noches seguían escuchando lamentos en el bosque. Un anciano contó a un reportero: «Ellas todavía caminan allí. Yo las escucho contar números». El eco de las víctimas se manifestaba también en las pocas sobrevivientes que aún vivían en los hospitales psiquiátricos en los años 80. 2 mujeres ya ancianas repetían frases entrecortadas: «Los sótanos nos borran, una por una». Los médicos, fieles a décadas de protocolos de silencio, anotaban en sus expedientes que se trataba de delirios crónicos. Esas notas clínicas fueron destruidas poco después, cerrando la posibilidad de pruebas adicionales. La historia de San Miguel del Silencio quedó así atrapada en una paradoja. Por un lado existían testimonios, documentos, evidencias indirectas que apuntaban a un crimen masivo. Por otro, faltaban pruebas judiciales formales porque habían sido sistemáticamente eliminadas o clasificadas. El resultado fue un vacío legal que garantizó impunidad.
el bosque crecido sobre la hacienda se convirtió en símbolo de ese vacío. Para los visitantes era un paisaje sereno, lleno de eucaliptos altos y silenciosos. Para los pobladores era un recordatorio de lo que había sido ocultado. Nadie quería construir casas cerca. Nadie encendía fogatas en sus linderos. El lugar se transformó en un espacio de memoria negada, donde el silencio impuesto por la Iglesia se mezclaba con el silencio del miedo popular. A finales de los 80, algunos académicos intentaron incluir el caso en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en América Latina. Pero se encontraron con archivos sellados y testimonios fragmentarios. Sin pruebas materiales contundentes, el caso fue relegado a un pie de página en algunos libros de historia. Hoy, los nombres de aquellas más de 200 mujeres siguen sin figurar en memoriales ni registros oficiales. Sus muertes permanecen inscritas en certificados falsos y su memoria se mantiene apenas en las voces de los pocos que se atreven a contar la historia. La confesión tardía de un exseminarista, las cartas escondidas, los huesos encontrados y olvidados los diarios escritos con sangre en las paredes de los sótanos. Todo apunta a un crimen de magnitud incalculable que fue enterrado no solo bajo cal viva, sino bajo el peso del poder y el silencio. La pregunta sigue flotando en el aire como un eco que se niega a extinguirse. ¿Cuántas voces más deben callar para que la verdad sea escuchada?